En julio de 1944, el mundo estaba envuelto en el conflicto más devastador de la historia humana. Madre mía, la Segunda Guerra Mundial, claro. Eso es. Europa estaba, bueno, en ruinas literales. La invasión de Normandía acababa de ocurrir apenas unas semanas antes. Y en gran parte del planeta, o sea, la supervivencia diaria, física y literal era la única prioridad imaginable. Totalmente comprensible. Y sin embargo, justo en ese mes, un domingo 9 de julio para ser exactos, se redacta un documento que ignora por completo las balas, las fronteras, las raciones de comida, los tratados militares. Fíjate qué contraste. Es brutal. Porque en lugar de ofrecer un refugio físico o, no sé, una estrategia de supervivencia material, este texto hace algo completamente contraintuitivo. Se detiene, mira a la humanidad en su momento de mayor colapso y lanza una pregunta aterradora y superdirecta. Dice, ¿hacia dónde vais? Es que es una disonancia cognitiva tremenda. O sea, a ver, cuando la casa está en llamas, lo que el instinto humano exige es que le señalen la puerta de salida más cercana. Claro, exige instrucciones tácticas, ¿no? Exacto. Que alguien te diga por dónde huir. Que un documento surja en ese preciso instante de la historia y decida que el problema principal no es la guerra, sino una profunda desorientación del espíritu, pues demuestra una ambición filosófica monumental. Sí. Nos obliga a plantearnos que, tal vez, la verdadera crisis no era el conflicto en sí, sino el vacío existencial que lo había provocado. Bueno, vamos a desgranar esto porque tenemos entre manos un material fascinante. Para dar un poco de contexto a quienes nos acompañan, este fragmento pertenece a un documento titulado Cátedra del Verbo Divino y aborda un tema, bueno, inmenso, que es la premisa de que los espíritus nacieron de Dios, así como la creación simultánea de las almas y los cuerpos humanos. Hoy nos centramos específicamente en la tercera parte de este texto. De un total de 7 partes, si mal no recuerdo. Exactamente, la tercera de 7. Y quiero dejar clara nuestra misión con este análisis exhaustivo hoy. No estamos aquí para establecer un debate teológico, ni muchísimo menos para validar dogmas. Claro, no es la idea. Para nada. Lo que buscamos al diseccionar este texto es entender cómo aborda la ansiedad existencial, la sobrecarga del deseo material y la búsqueda de un equilibrio puro, digamos, entre lo físico y lo interior. Es un viaje textual fascinante para la audiencia que busca comprender perspectivas históricas sobre la naturaleza humana. Y el punto de partida que elige el autor es, como mencionabas ahora mismo, esa pregunta fulminante. El mismo texto diagnostica esta interrogante, el hacia dónde vais, catalogándola como una advertencia simbólica frente a una clara pérdida de orientación espiritual. O sea, un GPS espiritual roto. Exacto, un GPS recalculando pero sin señal. Lo fascinante aquí es el mecanismo psicológico que activa. A nivel neurológico, a los seres humanos les aterra la falta de un relato. Necesitamos saber en qué capítulo de la historia estamos metidos. Ya, necesitamos un marco. Eso es. Al hacer esta pregunta, el texto exige a quien lo lee que primero reconozca su propia desorientación antes de poder recibir ayuda. No está simplemente pidiendo una dirección, está forzando a la mente a enfrentarse al hecho de que, muy probablemente, está caminando en círculos. Es una invitación directa al pensamiento crítico sobre la propia vida. Pero fíjate que hay algo, en esa estrategia retórica que me genera cierta resistencia. A ver, si asumimos que este texto se presenta con una autoridad superior, la del Verbo Divino, ¿por qué no dar simplemente la instrucción? Te entiendo. Podría haber empezado con un mandato clarísimo, en plan, id hacia la luz, o seguid este código de conducta. Elegir empezar con una pregunta parece casi cruel, porque inyecta incertidumbre en una mente que, en 1944, probablemente ya está al borde del colapso. Es una observación muy válida, ¿eh? Pero si lo analizamos desde la perspectiva de la filosofía del comportamiento, dar una orden directa habría sido inútil. Una instrucción se obedece, pero no transforma. Ya, se acata y punto. Claro, refleja muy bien el método socrático. O sea, no ofrece la respuesta de inmediato, sino que obliga a la mente a ver el agujero en su propio conocimiento. Si a una persona perdida simplemente le das un mapa, pues sigue su camino de forma autómata. Sí, sin cuestionarse nada. Exacto. Si primero se le obliga a admitir y articular que no sabe dónde está, su receptividad cambia por completo. Se rompe la arrogancia del ego humano que siempre cree tener el control para crear un espacio de vulnerabilidad. Es decir, el texto necesita demoler la falsa sensación de seguridad antes de poder construir algo nuevo.
Es como si dijera, a ver, detén el motor, que ni siquiera sabes por qué estás acelerando. Eso es, frena en seco. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque una vez que establece esta premisa de desorientación, avanza hacia lo que propone como la solución. El documento dice, y esto lo cito literal, quiero que el hombre abra su corazón por vez primera ante la inmensidad, para que yo pueda recrearme con él. Mm, Y acto seguido, dirigiéndose a los varones de la tierra que inician este camino, pide, no temáis, promete traer ayuda y una mano colmada de dones y gracias. El uso de la palabra inmensidad aquí está cargado de un peso específico enorme, ¿eh? A lo largo de la historia del pensamiento humano, bueno, desde Kant hasta los románticos, la inmensidad siempre se ha asociado con la categoría de lo sublime, Lo sublime. que no es simplemente lo bonito, exacto, no tiene nada que ver. Lo sublime difiere de lo simplemente bello. Una flor es bella, pero el océano en medio de una tormenta es sublime. Contiene una belleza que está indisolublemente mezclada con el terror existencial, porque nos recuerda básicamente nuestra absoluta fragilidad. Y por eso me cuesta aceptar esa transición tan, digamos, tan pacífica que propone el autor. O sea, pedirle a un ser humano que se abra a la inmensidad y en la misma frase decirle no temáis, suena a un placebo espiritual. Ya, suena contradictorio. Funcionalmente, a ver, ¿cómo se logra no temer ante algo que es infinitamente superior y que amenaza con devorar tu propia individualidad? Es como mirar el cielo estrellado de noche, sentirse minúsculo o como pedirle a una hormiga que contemple la galaxia sin sentir un cortocircuito. Precisamente por ese riesgo de cortocircuito, el texto se apresura a añadir la promesa de asistencia casi de inmediato. Reconoce la arquitectura primitiva del instinto de supervivencia. Evolutivamente, nuestra especie está programada para escanear el entorno en busca de amenazas inmediatas. Claro, depredadores, falta de comida. Peligros locales, sí. Mirar hacia arriba, hacia lo vasto, hacia lo incontrolable, históricamente significaba bajar la guardia. El miedo es la respuesta biológica natural ante lo inabarcable. Por lo tanto, el no temáis, acompañado de vengo en ayuda vuestra, actúa como un ancla psicológica. Un ancla, vale. El texto está diciendo, sé que esta contemplación absoluta atenta contra vuestro instinto básico, pero aquí hay una fuerza compensatoria que sostiene el impacto. Entiendo el ancla, pero si llevamos esto a un plano más técnico, casi, no sé, mecánico, me viene a la cabeza una analogía. Pensemos en la mente humana como si fuera el ancho de banda de un servidor o la memoria RAM de un ordenador. A ver, cuéntame. Si nuestro cerebro está destinando el 95% de su capacidad de procesamiento a lidiar con el miedo a esa inmensidad, literalmente no queda memoria disponible para procesar la experiencia espiritual. El sistema se congela. Se bloquea totalmente. Entonces el no temáis funcionaría como un comando para liberar esa memoria RAM. Detiene el proceso del pánico para que la mente pueda instalar, por así decirlo, un nuevo programa de comprensión. Es un modelo explicativo soberbio, la verdad, y subraya por qué la intervención de esos dones y gracias es fundamental. Sin esa ampliación de capacidad, la psique humana, frente a lo infinito, termina invariablemente en el nihilismo. Se abruma y se apaga. Totalmente. Ahora, lo que hace que este documento sea tan incisivo es que anticipa perfectamente qué ocurre cuando al ser humano, con toda su carga biológica y psicológica, se le ofrece de repente acceso a una fuente inagotable de dones. Claro, el instinto interviene, porque si de pronto se tiene línea directa con la inmensidad, con ese genio de la lámpara que te puede dar sabiduría infinita, la reacción humana más habitual es, en el último segundo, cambiar de opinión y pedirle los números de la lotería. Tal cual. La programación básica de escasez y competencia toma el control. Y el texto frena esto en seco en su quinto punto. La restricción es implacable, dice, mas también os digo, no despertéis vuestras ambiciones terrenales delante de vuestro Padre Celestial, del Dador, porque no es mi voluntad. Si conectamos esto con el panorama general, fíjate que nombra a la entidad divina como el dador, lo cual subraya que todo va a provenir de allí, pero establece un límite categórico en la dirección del deseo humano. Presentar exigencias mundanas ante lo divino es una profunda confusión de prioridades. Pero esto plantea un dilema, una fractura filosófica profunda. Si este dador es el origen de todo lo material, y al mismo tiempo me prohíbe pedirle riquezas materiales o seguridad, ¿significa esto que el texto considera que el mundo material es intrínsecamente malo o despreciable? Porque,
En 1944, pedir comida, refugio o paz material no parecía una ambición frívola, parecía pura necesidad de supervivencia. Está el texto exigiendo un ascetismo radical donde la materia es, bueno, el enemigo. No. Y la clave para resolver esa aparente contradicción está en comprender un fenómeno que la psicología moderna llama la adaptación hedónica, o la famosa cinta de correr hedónica. Ya, el siempre querer más. Eso es. Los seres humanos no desean cosas materiales solo para satisfacer una necesidad estática. El sistema de dopamina en el cerebro humano no recompensa el tener, recompensa el anticipar y el conseguir. Una vez que se obtiene una cierta seguridad material, el nivel base se reajusta y se necesita más para obtener la misma satisfacción. Un bucle infinito. Exacto. El texto no está diciendo que la existencia del mundo sea mala o condenable, está advirtiendo que la ambición terrenal, esa dirección de la ambición, es un pozo sin fondo. Si se utiliza la conexión con la inmensidad para alimentar ese bucle de dopamina, el sistema colapsa de nuevo. Es como conectar una manguera de presión industrial a un pequeño cubo de plástico que además no tiene fondo. O sea, no tiene sentido y destruyes el contenedor. Me encanta la metáfora porque es exactamente eso. Además, el verbo que utiliza el texto es muy revelador. No dicen no tengáis, dicen no despertéis vuestras ambiciones. Ah, fíjate. Sugiere que esa sed de acumulación es un estado de agitación, es una fiebre que nubla la percepción. Exigir estatus terrenal ante lo absoluto es una distorsión. Demuestra que, aunque la persona esté frente a la inmensidad, sigue mirando la tierra atrapada en su cinta de correr hedónica, calculando ganancias temporales. Acepto esa premisa. Tiene todo el sentido psicológico evitar que el cerebro se secuestre a sí mismo con bucles de dopamina. Pero claro, esto crea un vacío inmenso en la estructura del argumento. Si me prohíbes apoyarme en la ambición material constante, ¿qué me sostiene en este mundo físico? Claro, necesitas una base. Porque el autor claramente no está pidiendo el suicidio colectivo ni el abandono del cuerpo. Para cerrar la estructura del argumento, si no se pueden pedir riquezas, el texto tiene que definir exactamente qué es lo que sí se va a entregar a la humanidad. Tiene que haber un manual operativo. Y el texto aborda precisamente esa necesidad de resolución en su sexto punto. Establece las reglas de la termodinámica para esta vida dual. Pues vamos a examinar cómo lo formula, porque es de una precisión quirúrgica. Retoma el concepto de su título original, que hablaba de que alma y cuerpos humanos fueron creados. Y aclara, dice, bien está que todas las cosas creadas por mí son para vosotros. Fíjate que esto desmonta cualquier teoría de que rechace el mundo físico. Totalmente. Lo valida por completo. Pero el golpe de gracia viene en la siguiente oración. Pero no vengo a entregaros lo superfluo y vano, ni a haceros dueños de riquezas terrenales. Y finalmente, entrega la ecuación matemática, digamos, de esta existencia. Promete traer solo lo necesario, especificando que es para la conservación del uno y la salvación del otro, refiriéndose al cuerpo terrenal y al espíritu. Es una síntesis verdaderamente notable. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo usamos el mundo. El texto establece una división de funciones que respeta la naturaleza de ambas entidades. La materia física requiere conservación. Claro, comer, dormir. Eso es. El cuerpo es un sistema biológico, necesita nutrientes, protección contra los elementos, descanso. El texto legitima el uso de la creación para garantizar esa homeostasis física. Pero advierte que todo aquello que excede esa conservación básica, lo que etiqueta, como bien has dicho, de superfluo y vano, se convierte en una toxina para el segundo elemento de la ecuación. Para la salvación del espíritu. Exacto. Es una lección sobre usar la creación sin dejarse poseer por ella. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo analizamos bajo la lente del mundo contemporáneo, lo que agrava esta situación es cómo se ha difuminado la línea entre lo necesario y lo superfluo. El asombroso equilibrio pragmático de este texto de 1944 es cómo diagnostica el malestar moderno mucho antes de la era digital. Hoy en día, la arquitectura de nuestra sociedad está diseñada para convencernos de que lo superfluo es absolutamente necesario para nuestra conservación. Ya no solo física, sino social, ¿verdad? Exactamente.
O sea, no te pide que ignores tu cuerpo físico, pero te exige que no lo adornes con banalidades. El análisis sociológico encaja perfectamente aquí, porque resuena poderosamente contra la sobrecarga de la vida moderna. Vivimos sometidos a una economía de la atención que fabrica necesidades artificiales a un ritmo vertiginoso. La acumulación no se limita a propiedades o dinero, Se acumula información vana, validación constante en redes, indignación superficial. Ruido, muchísimo ruido. Y todo ese exceso satura nuestro ancho de banda, por volver a tu analogía de la memoria RAM. Si la energía vital se consume gestionando toneladas de datos superfluos y ambiciones de estatus, no queda ni tiempo, ni silencio, ni capacidad cognitiva para operar en el nivel que requiere el espíritu humano. Es decir, lo superfluo actúa como un parásito energético. La conservación del cuerpo físico debería ser un proceso, relativamente directo, de bajo mantenimiento en términos de energía psíquica. Pero al adornar esa existencia física con complicaciones innecesarias, literalmente le robamos el combustible al espíritu. Es como llevar el coche siempre revolucionado en primera. Tal cual. La fórmula de lo necesario para la conservación del uno y la salvación del otro resulta ser, en el fondo, una ley de eficiencia energética. Un manual de supervivencia para no morir de agotamiento persiguiendo espejismos. Define una ecología del ser, me atrevería a decir. El entorno material se utiliza de manera sostenible, extrayendo solo lo justo y necesario para que el vehículo físico opere sin sufrimiento. Esto deja libre la inmensa mayoría de la capacidad humana para explorar, expandir y salvar la conciencia interior. Es un rechazo rotundo a dejar que la herramienta, que es el mundo material, se convierta en el fin último. Bueno, al observar el recorrido completo que hemos trazado en este análisis minucioso, resulta sobrecogedor pensar en la densidad de ideas que este documento logra empaquetar en unos pocos párrafos de 1944. Es increíble, sí. Partimos de la ansiedad de estar perdidos, de esa humanidad sonámbula a la que se le confronta violentamente con el hacia dónde vais. Pasamos por la invitación a abrir el corazón a la inmensidad, desprogramando el miedo primario. Y desembocamos en este marco pragmático. ¿Un manual de supervivencia dual, como decías antes? Exacto. Un manual donde la única forma de evitar la tiranía de la ambición es abrazar una dieta existencial muy estricta, conservar la biología con lo necesario, nutrir el espíritu y desechar el peso muerto de lo vano y superfluo. Es un trayecto de purificación. La filosofía que emana de estas líneas propone que el verdadero progreso humano no es una acumulación de atributos, sino un descarte continuo. Es el arte de esculpir el propio propósito retirando todo el material que sobra, hasta revelar la forma esencial. Y sin embargo, esa misma exigencia de descartar lo que sobra deja una grieta intelectual abierta. Una tensión que no se resuelve fácilmente con la pura lógica de la supervivencia básica. Efectivamente, y creo que es importante dejar una reflexión en el aire sobre esto para quienes nos están escuchando. Si asumimos la rigurosidad de esta visión material, donde el propósito es buscar únicamente lo necesario para conservar el cuerpo y salvar el espíritu, rechazando de plano lo superfluo y vano, se plantea un dilema profundo sobre ciertas expresiones humanas. A ver, ¿a qué te refieres exactamente? Pensemos en la creatividad que no persigue un fin utilitario, donde encajan el arte, la música instrumental compleja, la poesía o la creatividad pura. Ninguna de estas cosas contribuye a la conservación térmica o calórica del cuerpo físico. Desde un pragmatismo estricto, podrían catalogarse como adornos superfluos. Pero, ¿son realmente vanidad y ambiciones terrenales de las que advierte el texto? ¿O son parte de esa inmensidad a la que debemos abrir el corazón? ¿Son el único lenguaje a través del cual el intelecto humano logra asomarse y dialogar con lo infinito? Menuda tela. Es una frontera verdaderamente magnética, donde el rigor de lo necesario y la expansión de la mente chocan de frente. Una de esas preguntas que aseguran que el intelecto no se acomode y siga exigiendo respuestas. Ha sido un viaje filosófico fascinante, cruzando la historia, la biología del miedo y los límites del deseo, todo a través del prisma de un documento histórico excepcional. Gracias a quienes nos acompañan hoy en esta inmersión compartida, por sumar su curiosidad a la nuestra, por cuestionar las brújulas establecidas y por atreverse a mirar hacia la inmensidad con detenimiento. Mantengamos encendido el motor de la duda. Hasta el próximo análisis.